Con nosotros Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para vos y tu audiencia. Bien, muy bien, Martín. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que seguramente nadie te hizo en estas horas. ¿Qué va a pasar con el dólar mañana? Bueno, sin duda es un paso hacia la normalidad cambiaria. Argentina tenía una política muy atípica en términos de tipo de cambio. Digo atípica porque muy pocos países del mundo tenían esta política de devaluación preanunciada. Y bueno, lo que ha hecho es empezar a levantar las muchas regulaciones que tenía el mercado cambiario y darle libertad a las personas, lo que llaman personas humanas, que somos todos nosotros en el día a día, para poder comprar dólares y vender dólares libremente en un mercado único de cambios, a las empresas también para importar y exportar. En las empresas sigue habiendo todavía restricciones en materia de operaciones financieras, o sea que Claro. todavía quedan restricciones por delante. Con respecto al fondo de tu pregunta, la clave es cómo responde la oferta de divisas. En esto siempre uno tiene que mirar, digamos, como desde el punto de vista de hacedor de políticas públicas. Y con mi equipo estuvimos con mucho debate en la Fundación Capital y con mucha demanda de los clientes, es cuánto va a ser la oferta, sobre todo de los productores de soja, que son los que hoy tienen, si querés, el veredicto sobre esta política cambiaria, por lo menos en el corto plazo. Claro. Como todos sabemos, entramos ahora en el llamado trimestre de oro, donde se liquida la cosecha de soja, y por lo tanto la oferta que tendremos en los próximos días y en las próximas semanas va a ser clave para determinar, bueno, la respuesta a tu pregunta, a dónde Sí. se va a estabilizar el nuevo tipo de cambio. Ahora, Martín, sobre ese punto, vos sabés, yo justo hoy estuve escribiendo algo sobre eso en ámbito, porque estaba ahí consultando con algunos referentes del sector, y la primera conclusión que surge es que, digamos, al tipo de cambio que cerró el viernes, el tipo de cambio exportador que cerró el viernes, que estaba algo así como entre en 1130, mil ciento Exacto, cincuenta pesos, de acuerdo a la variación que iba habiendo de así los es, dólares financieros, no había así es. liquidación. Es decir, que uno de los Ujú. primeros que podría pensar es que en ese nivel o por debajo de ese nivel no va a haber oferta de divisas o es muy difícil que haya oferta de divisas, ¿no? Es correcta esa apreciación y uno puede decir que el piso de mañana va a estar en ese 1130, 1140, donde cerró el llamado, que ya no existe más, por suerte, porque era otra restricción más, el llamado dólar blend, que ya no existe más a partir de mañana. Bueno, lo lógico es esperar que ningún exportador liquide por debajo del precio que estaba recibiendo el viernes. Claro. Y ese salto cambiario, vayamos a la, ¿no? A la hipótesis de mínima, que sería hasta los 1130, 1140, 1150. Ese salto cambiario, ¿crees que va a tener una repercusión en materia de precios, en materia de inflación, después del índice que vimos el viernes, que dio a conocer el índice, el INDEC el viernes pasado? Bueno, todos sabemos que la estructura productiva argentina tiene un componente de insumos importados que no es menor, ¿no? Uno podría decir desde el sector automotriz, que salvo una empresa que no la voy a mencionar, pero que ha hecho, a mi juicio, lo que se debe hacer en términos de políticas productivas, que es un proceso de integración nacional y tiene un 47% de, el vehículo que Sí, produce en la Argentina que son de fabricación nacional. la firma Exact- japonesa. exactamente, exactamente. El resto, lamentablemente, por no haber existido incentivos hacia la producción nacional, tienen simplemente insumos importados por casi un 75%. Solamente el Claro. 25% de los autos que se producen en la Argentina. Esto por poner un ejemplo, pero también cuando vas a comprar unas papas fritas o un alimento, el envoltorio por lo general está hecho con Claro. material que viene con insumos importados. Entonces, todo eso va a aumentar en términos de costos de producción hacia la industria nacional y por lo tanto eso se va a trasladar a precios y entonces eso nos deja con una inflación que
de haber sido el centro o el objetivo de primera instancia de política económica, bueno, por unos meses pasa a ser un objetivo secundario y el objetivo primario, por supuesto, en una economía que es bimonetaria, que se maneja en pesos y en dólares, debe ser la estabilización del tipo de cambio en el corto plazo. Claro. Estamos charlando con Martín Redrado, economista de la Fundación Capitalex, presidente del Banco Central de la República Argentina. Martín, vos sabés que una vez hecho los anuncios, el Banco Central publicó un documento técnico en el Sí, que habla de cor- la tercera fase así de es, la política monetaria. También publicó el FMI su Staff Report, también así es. el habitual documento técnico que publica el Fondo Monetario Internacional, y los periodistas siempre estamos muy atentos a leer esas cuestiones. Y el diablo está... 138, yo no sé si leíste Sí, las 100 lo 138 leí páginas, sí. todo, leí. Muy Las bien. del Banco Central que eran menos, Eran y menos, eran 8. que seguramente en algún momento haya algún documento ampliado, seguramente sobre esa política monetaria, sobre la nueva política monetaria. Pero vos sabés que el diablo está en los detalles, Así es, Martín. Y así entonces, es. el primer dato que me surge de leer esos dos documentos técnicos, hermoso fin de semana tuve, te imaginarás, ¿no? Tenía justo reservado un fin de semana afuera de Buenos Aires y cayó el acuerdo con el fondo. Pero bueno, Yo iba, yo iba hoy iba a ir a la cancha y estoy trabajando para los informes que me piden mis y clientes, claro, así que también comparto con vos el mismo sufrimiento. hermoso fin de semana. Pero la primera diferencia o contradicción que surgen de esos documentos, por lo menos en la lectura que hice yo, es que Ujú. dentro de esta política de bandas, el Banco Central dice que va a poder intervenir para comprar dólares y acumular reservas dentro de la banda, y también va a poder intervenir para vender reservas evitando volatilidad, para tratar de evitar la volatilidad. Bueno, el Fondo Monetario Internacional no dice eso. El Fondo Monetario Internacional dice que el Banco Central solamente va a poder intervenir dentro de esa banda cambiaria para comprar reservas. ¿Vos qué crees que va a ocurrir en definitiva? Me quedo, no porque lo quiera más a uno que el otro, pero me quedo con el documento del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque es el que está dando los dólares y el que está poniendo las condiciones. Con lo cual está claro que el Banco Central no podrá intervenir dentro de la banda para vender, sí podrá hacerlo si en algún momento toca la banda superior y sí tiene como misión acumular reservas para, digamos, no estar siempre dependiendo de fondos financieros. Es lo que debiera haber hecho en los últimos meses, no ocurrió, parte de reservas netas negativas, por lo tanto, las prioridades que debe tener son dos, la estabilización cambiaria y la acumulación de reservas. Y yendo quizás, y esto hilvanándolo con tu primer pregunta, una de las claves que tenemos que mirar mañana a la tarde y los próximos días es que pasemos de tener un banco central vendedor de divisas a un banco central comprador de Claro. dólares, es decir, acumulando reservas. Esa va a ser también una señal en términos de la evolución cambiaria hacia adelante. Pero yendo a tu pregunta, me quedo con lo que las condicionalidades del fondo, que es el tipo de cambio flote sin intervención y que el dentro de la banda y que el Banco Central compre adecuadamente, es decir, sin forzar la suba del tipo de cambio, pero cuando vea un exceso de oferta, eso es pericia, Andrés, cuando vea un exceso de oferta en el mercado, que tenga la capacidad de comprar dentro de la banda para acumular reservas. Claro. Eh, Martín, otra cuestión que me queda picando, ¿no? Es con esta idea de que obviamente el techo de la banda está un 30% por encima del tipo de cambio que teníamos oficial hasta el viernes. Y el piso de la banda Exacto, está un 7% así por es. debajo, ¿no? Ujú. Dado que durante por lo menos el último año tuvimos toda una discusión de si el tipo de cambio estaba atrasado o no, ¿esto es un reconocimiento implícito de que el tipo de cambio estaba atrasado por parte del gobierno? No, yo lo veo como un salto de realismo. El gobierno, este gobierno heredó un cepo cambiario que empezó en 2019 y lo empezó a desandar desde el punto de vista comercial, ordenando las deudas comerciales que tenían las empresas con el exterior el año pasado y ahora da un paso más en términos de levantar restricciones cambiarias que no las puso
este equipo económico, sino que vienen heredadas, con lo cual es desandar una mochila que trajo, viene del gobierno anterior, y por lo tanto lo que sí uno puede decir con claridad y objetividad es que las empresas que importaban hasta el día viernes a un precio de 1.096, bueno, va a estar importando a un costo mayor y por supuesto eso va a tener un impacto sobre precios. Claro. Y la última, Martín, Adelante. porque pensábamos en esto, ¿no? De que este primer salto que va a haber obviamente en el precio en el que venían importando las empresas sus insumos puede generar también un salto en la inflación. El riesgo de este modelo, dado que las bandas se van a ir moviendo por ahí, esto es una pregunta muy técnica, pero para que también la gente contextualizar a la gente que nos está escuchando, dado que esas bandas se van a ir moviendo a un ritmo de un 1% mensual, se van a ir actualizando un 1% mensual, ¿no corremos el riesgo también de que si la inflación es mayor, como viene siendo hasta ahora, ¿no? De ese nivel, las bandas queden rápidamente desactualizadas y quede nuevamente atrasado el tipo de cambio y nuevamente a la espera de una nueva devaluación entremos en esa calecita de precios y devaluación? La clave allí es mantener disciplina fiscal y monetaria. También, ya que entras en una pregunta técnica, ha cambiado la política Mm, monetaria para mirar no solo, bueno, para mirar no la oferta de pesos, que hasta ahora había sido el objetivo del equipo económico, haberle puesto un techo al crecimiento de la base monetaria, es decir, del circulante en poder del público más los encajes, y ahora ha cambiado más a mirar o a seguir más de cerca la demanda de pesos que viene dada por los billetes y monedas en circulación, más los depósitos a la vista, lo que se llama M2 privado, ¿no? claro, Con lo sí. cual, digamos, hay también un cambio en términos, y me parece correcto, hay siempre que mirar no lo que se ofrece de pesos, sino también lo que demanda el público. Por lo tanto, en la medida en que haya disciplina fiscal, que no se gaste más de lo que ingrese, que el Banco Central no financie al gobierno nacional como ocurrió anteriormente, y en la medida en que se mantenga una política de objetivos monetarios en donde crezca la confianza sobre el peso, no debería ocurrir esto, y deberíamos tener, sí, un salto discreto, si querés, de la inflación en los meses de abril y mayo y tener una inflación nuevamente declinante a partir de los meses de junio y julio. Por supuesto, este es el mejor escenario. La clave, volvemos a muy corto plazo, los próximos días, es que haya una oferta importante de divisas, en este caso los proveedores de divisas en el corto plazo son los productores ojeros, que se sientan conformes con este Claro. tipo de cambio, con el nuevo tipo de cambio, y que esto traiga estabilidad cambiaria, ¿eh? En un país bimonetario que vive de pesos y también mira los dólares, tener estabilidad y previsibilidad cambiaria es lo que va a traer también previsibilidad en materia de precios de lo que sufrimos todos los argentinos cuando vamos al supermercado. Totalmente. Y después también dependerá, por supuesto, del contexto internacional, que eso ya es otro capítulo que podríamos abordar otro día porque da para largo. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio 10. Hasta cada momento. Da para largo, pero da señales finalmente también de China y Estados Sí, Unidos entrando en una negociación. Por lo sí, menos lo que vimos el fin de semana, Estados Unidos flexibilizando el ingreso de teléfonos de los celulares, en iPhone, fin. ¿no? Exactamente, me Sí, parece que va entrando después de las distintas amenazas, va entrando en un terreno de mayor racionalidad. Esperemos que así sea. bárbaro. Martín, muchísimas gracias por este contacto con la 10, ¿eh? Que estés muy bien, hasta cada momento.